Muy buenas tardes para todo el público. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del documental Una sola golondrina no hace verano, dirigido por mujeres campesinas e indígenas del Cauca y el Cesar, capacitadas por la documentalista Ana Cristina Monroy, en el marco del proyecto de investigación Acceso a la Justicia de Mujeres Campesinas e Indígenas en Colombia y Guatemala. Esta experiencia es producto de un proyecto de investigación financiado por el IDRC y desarrollada por el INER, Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, la Universidad Javeriana y el Centro Ático y la ECAP de Guatemala, donde las mujeres participan en un proceso investigativo entre dos países bajo una metodología también participativa. Un proyecto para el impacto político en ambos países, para el acompañamiento psicosocial, jurídico y la capacitación audiovisual, desde donde se deriva el documental que les presentaremos el día de hoy. En este proceso se ha dado voz a las mujeres para narrar sus historias, tanto de afectación y de resistencia, en miras al acceso a la justicia. Una justicia desde el ámbito legal, al encuentro con el dolor y la lucha, la construcción de una memoria histórica colectiva, de denuncia y en sí para sobrevivir en un país que busca la paz en medio del conflicto. Saludamos entonces el día de hoy a las mujeres que han sido partícipes del proyecto y que nos acompañan. Licinia Collazos, gobernadora del Cabildo Quitequihue en el departamento del Cauca. Leonilde Mestizo, gobernadora suplente del Cabildo Quitequihue del Cauca. Jamie Campo, representante de las mujeres víctimas que se retornaron a la región del Naya en el departamento del Cauca. Rosa Manuela Montero, apoyo del área de mujeres del Cabildo Indígena del Resguardo Cancuamo. Y la señora Petronila Marín Polo, representante del Comité de Víctimas de Mujeres del Corregimiento Santa Cecilia, municipio de Astrea, departamento del Cesar. También queremos extender un gran saludo a la coordinadora del proyecto, Patricia Ramírez Parra, a la investigadora Luz María Londoño, que hoy no pudo hacer presencia por problemas de salud, pero queremos manifestarle como una voz de aliento. También queremos hacer un reconocimiento y un saludo a la asistente de investigación Luz Claribe Rincón, y a las estudiantes en formación que nos acompañaron, a Socorro Corrales de la Fundación Comunitar, que fue la encargada de realizar el proceso psicosocial en el departamento del Cauca, a Sandra, disculpen, no tengo su apellido, por asistir en representación del IDRC, a Claudia Puerta, directora del INER, quien nos manifestó en todo momento el apoyo y nos lo brindó con el resto del equipo del Instituto de Estudios Regionales. Y en realidad a todo el público en general, incluyendo también nuestras familias, amigos, amigas, colegas y estudiantes que aceptaron esta invitación. Hoy entonces estamos aquí, invocando la resistencia que tuvieron también las hermanas Mirabal, 3 mujeres activistas, políticas, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana, y por quienes en nuestro país, desde 1981, con el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en la ciudad de Bogotá, decidimos marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y en 1993, desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió esta como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Inspiradas entonces en la resistencia de las hermanas Mirabal, queremos homenajear a todas las mujeres colombianas
indígenas, campesinas, afrodescendientes, mestizas, niñas, jóvenes, adultas, amas de casa, profesionales, estudiantes, activistas, artistas, madres, hijas, hermanas, compañeras, y en general el plural que existe en el significado que se halla en la palabra mujeres, y en la resistencia que cada una hemos hecho y hacemos para la transformación de un mundo más justo, equitativo y en condiciones de igualdad, tanto para mujeres como para los hombres. Toda esta lucha entonces la veremos hoy reflejada en 5 mujeres que nos comparten mediante un documental sus experiencias hacia el acceso a la justicia, después de ser víctimas, pero sobrevivientes de hechos de violencia en el conflicto armado que vive este país. Desde las regiones del Cauca y el Cesar nos cuentan esta historia. Nos cuentan cómo ellas han sufrido, pero también el sufrimiento de sus familias y de las comunidades enteras. Queremos entonces invitarles el día de hoy a compartir este producto audiovisual del proyecto que les mencioné. Como primer punto, entonces, vamos a tener las palabras de nuestra directora del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, Claudia Puerta. Como segundo punto, la entrega de los diplomas a las mujeres certificadas en el proceso de acompañamiento en lenguaje audiovisual. Como tercer punto, la presentación del documental. Como cuarto, la apertura al conversatorio frente a las reflexiones que nos suscita el documental. Primer punto, palabras de nuestra directora Claudia Puerta. Buenas noches para todos y todas. Para el Instituto de Estudios Regionales, cada uno de estos eventos que realizamos con las comunidades y con los colectivos con los cuales trabajamos es siempre, digamos, bien emocionante por varias razones. Uno, por el compromiso que tiene el instituto con la producción de un conocimiento incluyente, un conocimiento entonces que en muchas ocasiones se vuelve coproducido entre las investigadoras y los investigadores y esos colectivos sociales. Dos, porque creemos que la investigación es el eje fundamental para esa búsqueda de un conocimiento que nos permita impactar las políticas públicas, pero también el comportamiento de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y tercero, porque siempre es satisfactorio encontrar que lo que hacemos, que es lo que nos gusta, que es esa búsqueda y esa producción de conocimiento, puede generar lazos solidarios y lazos que pueden permitir hacer juntos una transformación social en este mundo en el que vivimos. Entonces, por ello, creo que para el instituto cada uno de estos eventos, estamos en plena Semana de la Memoria, hemos celebrado muchos encuentros la semana que ha pasado en el Museo Casa de la Memoria, estamos en la Torre de la Memoria, también lanzamos el documental sobre la vida de Hernán Henao Delgado, nuestro director asesinado en 1999. Esto hace que en el instituto tengamos un espacio muy enriquecedor y muy fructífero y muy, digamos, en ebullición frente a todas estas dinámicas de lucha, de resistencia, como bien lo mencionó Mónica. Entonces, sin más preámbulos, pasamos a la entrega de los diplomas y a lo que vinimos a ver el documental que nos han tanto prometido y a conversar con sus realizadoras. Universidad Pontificia Javeriana, Centro Ático. Universidad de Antioquia, Instituto de Estudios Regionales. El Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto de Estudios Regionales INER de la Universidad de Antioquia certifican que Jamie Milena Campo Garcés cumplió satisfactoriamente con los requisitos de participación del programa TICS, Lenguaje Radial y Audiovisual, realizado en conjunto por las dos instituciones del 11 de marzo al 19 de julio de 2013 con una intensidad de 100 horas. En constancia se expide el presente certificado de asistencia en Bogotá, Distrito Capital, a los 20 días del mes de julio de 2013, firman Germán Augusto Rey Beltrán, director Centro Ático, y Claudia Puerta Silva, directora Instituto de Estudios Regionales. Felicidades. El mismo certificado para Licinia Collazos Yule.
y Leonilde Mestizo y Pía. Ya este elenco que no está. Listo. Jamie nos va a recibir los de Vanessa Girama Popo, Maribel Aponza Escobar, María Zoraida Escobar Serna, Derly Yarida Escobar, Claudia Campo Collazos, Lady Joana Montoya Conda, Nancy Lorena Chate Montoya, Luis Fernando Campo Perdono. Los de las mujeres del Cesar fueron entregados en Bogotá. Listo, ahora sí, abrimos el espacio entonces para la muestra del documental. En este momento entonces nos van a dar sus palabras tanto dos mujeres, Rosa Manuela en representación del Cesar y Leonilde Mestizo en representación del Cauca. Ellas nos harán una introducción del documental sobre cómo fue el proceso en que se desarrolla y a continuación daremos la muestra del documental. Muy buenas noches para todas y todos los participantes. Agradecerles porque nos están acompañando en este espacio tan importante para nosotras. La experiencia que tuvimos en el documental fue algo muy maravilloso, puesto que no habíamos tenido la posibilidad de capacitarnos en un espacio como tan importante de la Universidad Javeriana. Aprendimos con muchas dificultades, pero aprendimos a manejar una cámara como tan grande, lo diría yo, porque así fue. Fue un proceso lento, pero al fin de cuentas ahorita miraremos el resultado. El documental nos permitió encontrarnos como mujeres, puesto de que estábamos muy dispersas. En el Cauca algunas compañeras retornaron a la región del Naya, otras compañeras estamos reubicadas en el municipio de Timbío. Este nos permite encontrarnos con nuestros mismos niños que habían quedado huérfanos y nuestras otras compañeras. Aprendimos mucho con la ayuda de nuestra compañera Ana Cristina Monroy. Fue una persona que estuvo siempre dispuesta para apoyarnos, entendernos y sí, sería como eso, puesto que tuvimos muchas dificultades porque todas quizás al mismo tiempo no podíamos encontrarnos, pero con esfuerzo y todo pudimos sacar este documental adelante. Buenas noches, mi nombre es Rosa Manuela Montero, vengo del pueblo indígena Cancuamo, es uno de los 4 pueblos ubicado en el norte, cerca de la ciudad de Valledupar. Bueno, la experiencia en la capacitación que recibimos en el Centro Ático para la realización de este documental y unos programas radiales fue muy importante porque pensamos que como mujeres es muy importante apropiarnos de estas herramientas tecnológicas para contar de viva voz de las mujeres, las afectaciones, todo el conflicto que hemos vivido a nivel de Colombia y específicamente las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, donde hay muchas mujeres madres solteras, mujeres viudas, mujeres a cargo de niñas y niños, mujeres con gran afectación psicosocial. Entonces, a través de estas piezas comunicativas, queremos mostrar a la sociedad estas afectaciones que hemos vivido las mujeres en el marco del conflicto vivido aquí en Colombia. También es una forma de mostrar allí la lucha y la resistencia en la que hemos estado viviendo las mujeres. Es una forma de contar al país, de mostrar pues esta cruda realidad en la que hemos estado sometidas, las mujeres, como lo dije, las mujeres indígenas y campesinas. Y bueno, pienso que más que las mismas mujeres que hemos vivido esta situación de conflicto, yo espero que
Qué bueno que al final ustedes, las inquietudes, los aportes sobre el documental, pues nos hagan las preguntas, pues las que podamos responder, ¿no? Y lo otro es, bueno, decirles que es un reto para nosotras como mujeres indígenas y campesinas seguir en estas apuestas. Todavía no somos expertas, manejar la cámara todavía nos da temor, pero ya de pronto no sentimos el mismo miedo que sentimos al principio. Ya estamos gestionando cómo capacitar a otras mujeres, porque este proceso de la comunicación más que todo lo desempeñan hombres y queremos que otras mujeres de nuestras comunidades lo aprendan para visibilizar nuestros procesos comunitarios, nuestros procesos de lucha, nuestros procesos políticos, y creemos que a través de estos procesos de formación somos que vamos a empoderarnos y a sacar adelante nuestras comunidades, nuestros territorios. Entonces también es una de las apuestas, la formación en estos temas comunicativos. Entonces, bueno, yo creo que ahora sí a lo que vinimos, como dijo la compañera, y al final pues todas las preguntas, vayan anotándolas que con gusto le vamos a responder pues sus inquietudes. Eso eran mis palabras, gracias. Cansados caminan hambrientos sin comprender nada de su destino. Blancos, negros, indios, hombres y mujeres que alumbran sus hijos en el camino. Cansados van, blancos, negros, indios, hombres y mujeres que alumbran sus hijos en el camino. En el camino. Blancos, negros, indios, hombres y mujeres, camino de... Bueno, a continuación entonces tenemos la intervención de Socorro Corrales. Ella es la directora de Comunitar, institución que nos brindó el acompañamiento en la parte psicosocial en el departamento del Cauca. Socorro, te invitamos entonces a dar tus palabras antes de continuar el conversatorio y antes de volver a invitar a las mujeres a subir nuevamente. Muy buenas noches. Bueno, yo no sé si las palabras salgan después de ver el documental, porque creo que dicen mucho de lo que Colombia ha callado o hemos silenciado, y sería más que suficiente lo que estas mujeres han hecho con el acompañamiento de estas dos universidades. Pienso, como lo decía hace rato la directora del INER, esta es otra manera de hacer investigación, de hacer trabajo de campo, de hacer paz, de hacer honor a la justicia y de visibilizar a las mujeres que han sido históricamente autoras y constructoras de paz, de vida, clamor por la justicia, clamor por la verdad, por la reparación, por la no repetición. Y bueno, yo pienso que desde el Cauca, en el departamento que como tantos de Colombia o como toda Colombia, hemos aprendido gracias a estas mujeres indígenas. Yo personalmente me considero un aprendiz permanente de las indígenas. Llegué al Cauca muy joven, allí aprendí, allí crecí, allí vivo y allí he hecho escuela permanente con todas estas mujeres, y cada vez me convenzo más de que los derechos de las mujeres siguen siendo todavía un camino por construir, y máxime ahora que estamos hablando de un posible entrar en un posconflicto. Sin las voces de las mujeres, sin el trabajo de las mujeres, sin el reconocimiento de lo que hemos sido y de lo que somos y de lo que queremos seguir siendo en este país, es imposible pensar un posconflicto, es imposible pensar la paz, es impensable también la academia, otras maneras de mirar el mundo. Como mujeres como esta nos están dando lecciones todos los días y nos están mostrando que la academia también tiene que cambiar. O sea, no es posible que cambien solo las leyes, o más bien las leyes son insuficientes si no hay nuevas mentalidades, si no hay nuevos procesos de formación, si no hay nuevos liderazgos y si no hay un diálogo intergeneracional auténtico
como nos lo están mostrando este documental, estas mujeres. Yo no tengo sino agradecimientos, yo no soy quien debiera estar aquí, pues las compañeras que están aquí saben que Paola, la psicóloga, es quien ha estado poniendo su pecho, su conocimiento, su palabra, para que pues pusiéramos un grano de arena en este proceso. Y pues gracias a Patricia, a Luzma, que confiaron en nosotras, que nos buscaron para que pues pusiésemos algo en este trabajo. Y a nombre de la Corporación Comunitar, de mis compañeras en el Cauca, no tengo sino agradecimientos y reconocimiento para todas estas mujeres tejedoras de vida, constructoras de paz, vuelvo y digo, y bueno, alentar a que la academia siga acompañando estos procesos y a que las mujeres, como lo decíamos hoy en el almuerzo, no declinemos en ese proceso de aunar esfuerzos, porque ni las organizaciones solas pueden, ni la academia sola puede, ni nadie puede de manera individual. Creo que somos colectivamente que podemos cambiar a Colombia y como dice por ahí William Ospina, Colombia parece que se hubiera paralizado en 1948 y la Colombia por nacer todavía está apenas en ciernes. Muchísimas gracias y bueno, a seguir adelante. Bueno, ahora sí, yo estaba súper ansiosa. Invitamos entonces a Ana Cristina Monroy, documentalista y capacitadora del proceso, a la mesa, y vamos a empezar entonces con un conversatorio. La idea es que tenemos un micrófono en el público, vamos pidiendo la palabra, tenemos entre 20 y 25 minutos para ir generando preguntas en el público, respuestas dentro de las mujeres o de parte de la documentalista. Entonces, si quieren, vamos alzando la mano para pedir el turno y vamos respondiendo cada pregunta. Listo. Pregunta, respuesta. Ustedes, mujeres, se pueden entonces rotar el micrófono, solo tenemos uno, y entre ustedes acuerdan quién quiere entonces dar la respuesta al público. Listo. Bueno, entonces levanten la mano. Quedamos sin palabras. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Siempre es difícil la primera y difícil cuando uno va a hablar de un trabajo tan bello. Yo lo que quiero es felicitarlas, ¿verdad? A todo el grupo de mujeres que hicieron esto, agradecerles porque mucho que aprendimos. Yo pienso que en este momento me estoy acordando de un viejo mamo en la sierra, en Nausima, que me decía que estaban cansados ya de que fueran a contar de ellos historias, que ya era hora de que ellos empezaran a contar sus historias y entonces que había que empezar a intervenir estas herramientas audiovisuales. Y ellas, pues las realizadoras de este documental lo han hecho y han dejado visible lo invisible y han puesto por lo menos en cinta todas unas estéticas de dolor. Yo diría que aquí es tan complicado hablar como de la belleza de un documental, que es una belleza de dolor, pero lo es, sí, lo es. Entonces yo quiero pues felicitarlas y que sigan adelante con otros proyectos y que no dejen morir esta semilla. Buenas noches. Primero felicitarlas por ese trabajo. Creo que también las personas que acompañaron el proceso pues las capacitaron muy bien porque hicieron buenos planos, hicieron una buena edición y quedó muy bonito el documental. La pregunta pues que tengo es, ¿qué se les quedó por contar? ¿Qué quisieron de pronto contar más allá? ¿Se les acabó el tiempo, el espacio y después se dieron cuenta nos faltó por contar esto? ¿Qué les quedó por contar? Bueno, buenas noches para todos, para todas. De pronto en el documental no se cuenta la parte, digamos, yo lo tomo así, la parte jurídica, el accionar, porque cuando son, digamos, unos productos que son cofinanciados, no permiten la divulgación de los hechos. Entonces, lo tenemos por experiencia, porque en la comunidad pues también tenemos un chico
preparado para hacer también esta parte. Y ellos lo hicieron uno como por intento, pero no fue financiado porque entonces era, ¿cómo se dice? Ay, sí, yo creo que esa parte técnica no los puede aclarar Ana Cristina, porque ni yo tampoco pude, porque queríamos contar como la magnitud, porque estaban los videos, porque bueno, todo estaba, aunque estaba en la mente de nosotros, pero en ese momento pues digamos, los medios de comunicación masivos, ellos habían tomado las evidencias del hecho. Entonces cuando quisimos grabar un documental ya más en el área jurídico no se pudo. Entonces yo creo que esa es la parte que siempre se nos está quedando, porque la magnitud de los hechos no lo hemos podido sacar a relucir por dignidad y por seguridad y bueno, y toda esa cosa. Entonces hasta ahí les digo. Bueno, ¿qué diría yo? Las voces de muchas más mujeres que han sido afectadas. Muchas mujeres quisieron contar su historia, pero por cuestiones de tiempo, sabemos que son limitados los documentales. Muchas mujeres querían como expresar pues sus afectaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso del pueblo Campamo, muchas mujeres que han vivido con horror esa violencia. Pero bueno, hemos querido también mostrar en este documental pues la resistencia, la lucha de nosotras como mujeres, porque no queremos volver a ese horror, no queremos que nuestros niños, la comunidad pues vuelva a vivir este horror en la que hemos vivido, la que hemos estado ahí de cerca. Entonces queremos como ser una voz de aliento para las otras mujeres. Somos mujeres, lo hemos dicho, luchadoras, mujeres guerreras, mujeres resistentes, y queremos cambiar, pues transformar el pensamiento de los hombres y también de todos, ¿no? Para construir un mundo mejor, lleno de paz. Eso quería decir. ¿Hay otra pregunta? Pues como la pregunta es como, no sé, por ejemplo, ahorita que yo las escucho, yo también soy del Cauca, y veo que los contextos nos forman en diferentes cosas, y que es una cosa hablar del Naya y es otra cosa de hablar de Toribío. El conflicto de Toribío es diferente, se vive de otra manera, pero que nos hace pues como ver las cosas de diferentes perspectivas, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes mencionan la iglesia y esa palabra, pues yo veo que les ha impactado bastante. Yo quisiera como que ahondáramos un poquito más en este tema, porque pues quisiera escuchar su opinión y también como escuchar qué fue lo más maravilloso. Pues yo sé que también hay momentos difíciles y los comparto porque el video me llegó también, pero que también qué fue eso hermoso que quieren compartir, que de pronto no lo dijeron allá. Gracias. Sí. Bueno, sí, sabemos que qué bueno por ti que estás por acá, estarás estudiando, no sé, bueno. Sí, es cierto, tienes razón. El Cauca, pues lastimosamente ha sido muy, digamos, muy estropeado en todos sus municipios, pero lo que en este caso, y en el caso pues también, como se dice, casi mío y personal, es como se dice, yo creo que es como la última esperanza que nosotras pues decidimos como aferrarse de lo espiritual. Bueno, cuando sucedieron los hechos, pues yo ya era mujer, digamos, cristiana, voy a una iglesia, pero
Pero cuando sucedieron los hechos, entonces yo como que dije, bueno, ¿y dónde estaba Dios que dejó que pasara de esas cosas? Mire que yo también, bueno, en mi sentir, bueno, eso fue un pecado por haber dudado. Pero cuando luego, bueno, creo que pasó un tiempo, no recuerdo mucho, pero pasó un tiempo y luego volví, me aferré, entonces yo comprendí que si no hubiera estado con Dios, la cosa había sido peor todavía, porque es que otra cosa es como contarte aquí, pero otra cosa fue lo que se vivió. Entonces yo dije, no, fue por la misericordia de Dios que nosotros nos quedamos vivos, porque donde nosotros estábamos fue, como se dice, parte de la masacre. Allí fue en el sitio donde nosotros estamos, fueron los primeros seis personas que mataron allí. Entonces, pues de misericordia de Dios, yo siempre lo digo. Entonces de ahí para adelante uno como que sí, la última opción fue aferrarse, porque usted ya lo vio cómo cuentan las mujeres esa parte. Pero hay otras compañeras que, bueno, eso yo creo que le ocurre al ser humano, porque el ser humano siempre sabe que hay un Dios, o algo otro dirá no existe, pero se pega de lo que no existe. Yo me imagino que fue así, porque otras mujeres acudieron a la medicina tradicional para fortalecerse, porque era como lo que ellas buscaban para estar como en ese equilibrio. Y pues las que nosotros en ese momento entrevistamos fueron mujeres que ahora hacen parte de una iglesia, y pues ellas prácticamente cuentan la historia, cómo ha sido la superación de ellas también. Entonces pues sí, fue como en mí, porque yo ya era, pero aunque ya era, yo dudaba por qué me había sucedido eso. Mire que yo también llegué, como dice, a pecar, porque yo no sabía, pues en el momento no sabía cómo comprender esa parte, pero pasó un tiempo y yo comprendí que no, que eso sí ha debido pasar así. Uno nunca sabe por qué, porque yo tampoco juzgo a Dios por lo que nos haya sucedido, sino que eso nos sirvió para aferrarnos más. Es como la parte, sí, como buscar la parte espiritual que pues en ese momento tocaba. ¿Hay otra pregunta? Bueno, buenas noches. Primero quería felicitarlas porque es muy bonito el trabajo. Pero bueno, las preguntas son varias. Primero es, ¿quién las convocó así como de primerazo? ¿Por qué del Cauca? ¿Por qué del Cesar? Bueno, la segunda es, ¿cuánto duró el proceso? ¿Y qué ha sucedido en esta conversación de las dos culturas indígenas? Y por último, es saber si uno tiene acceso al documental. Y ya. Bueno, en el caso de Pueblo Cancuamo, la compañera Yuli Fajardo, que ella hace parte de la Universidad Javeriana, pues llegó por referencia de que el pueblo Cancuamo ha sido muy afectado en el marco del conflicto, y sabía que estábamos un grupo de mujeres allí organizadas, trabajando distintos temas, y uno de los requisitos que ellos querían trabajar con una comunidad que estuviera organizada. Siempre hemos dicho que estos procesos se pueden avanzar si hay unidad, si estamos organizados como pueblos indígenas. Entonces, por referencia, ella quiso trabajar de manera directa con el pueblo Cancuamo, y se dio todo el proceso de conversación y de concertación para que pudiéramos hacer parte de este proyecto, en el caso del pueblo Cancuamo. Bueno, la cuestión de cómo o quién nos convocó fue como la necesidad de nuestra gobernadora Licinia, que con la profe Luz María, siempre ella le había manifestado de la preocupación que ella tenía como mujer, porque siempre en los distintos espacios, o en los distintos escenarios, siempre hablaban, los hombres era que hablaban por nosotras. Entonces ella tenía como esa preocupación,
y de ahí es donde surge la idea de la Universidad de Antioquia de crear este proyecto que fuera contado, o sea, que fuera contado y narrado por la voz de las mujeres. Es de ahí donde nace la idea, pero fue por nuestra mayora, que ahora es gobernadora de nuestro cabildo. Es como desde allí es donde nace este documental. Buenas noches para todos. Me presento ante el público y dándole los agradecimientos. Mi nombre es Petronila Marín Polo. Vengo del corregimiento de Santa Cecilia. Pertenecemos al municipio de Astrea Cesar. Mi inquietud es de darle a saber a la comunidad, todas las entidades que están aquí, que nos acompañan, en lo que nosotros nos sucedió en nuestro corregimiento. Esas son siempre mis inquietudes, donde quiera yo voy y he estado en estos eventos, es de poner mis inquietudes. En el corregimiento de Santa Cecilia el Cesar, en el año 2000, el 28 de enero, ocurrió ese caso con unos paramilitares. Nos quitaron ese día 11 personas. Y es un corregimiento que es un pueblo pequeñito, muy doloroso, pero yo le pido a Dios que me dé fortaleza para yo poder expresar. Porque en ese caso, en las personas que creyeron ese día, casi todos eran familia mía. Y aquí estoy dando este testimonio con la fuerza de Dios. Aquí estoy y luchando por mi corregimiento, porque yo, mis esperanzas, mis sueños, mis anhelos, es de haber, aunque esa es una herida que nunca se cura, pero con la voluntad de Dios, a ver si nosotros podemos otra vez recuperar, aunque los seres que perdimos no los recuperamos nunca, pero la esperanza de que nosotros volvamos otra vez, a ver si otra vez volvemos nuevamente a renacer en nuestro corregimiento. Porque le doy gracias a mi Dios que por allá nos llegó, porque nosotros fuimos desamparados con nuestro municipio, porque la alcaldía no nos dio ningún respaldo. Y el único fue el personero, pero entonces él también, cuando venía a poner la denuncia acá a Valledupar, también lo mataron los paramilitares. Después llegó un paisa, pastor, siendo pastor, a darnos ánimo, a darnos aliento a nosotros, y también lo mataron. De manera que quedamos completamente desamparados. Y aquí yo ando luchando con las entidades que han llegado a nuestro corregimiento, que nos llegó como una bendición de Dios, que fue la MAP OEA, Memoria Histórica, y aquí también contamos con las entidades de la Universidad Javeriana, que nos están dando mucho aliento, nos están ayudando, y yo tengo esa esperanza que sí tenemos que volver a renacer de nuevo y a ver qué prosperidad tenemos por medio de esas entidades. Y ahora, este año, también nos llegó la ley de víctimas y la ley 1448, que también nos están ayudando en esa parte. Yo vivo luchando, como dijo aquí nuestra líder, una sola golondrina no hace verano, pero yo seguiré luchando hasta el fin de mi vida, hasta que Dios también me quite del medio a mí, por mi comunidad. Aunque allá la comunidad no, ella dice, hablan cuando yo salgo a estos eventos, porque eso es natural en todas partes. Y así como ella se la invitan a darse una buena vida por ahí en buenos hoteles y caminando, conociendo ciudades. Esa es la plata de nosotros los desplazados que se la están comiendo. Ella también se la está ayudando a comer a los líderes. Pero yo sé que no es así. Cuando ellos vean cualquiera recompensa, entonces ellos se acordarán. Y muchas gracias, y esas fueron mis cortas palabras. Esta historia mía es muy larga, pero ahora no la puedo delatar toda, porque será porque no terminemos esta noche, aquí amaneceremos. Gracias.
Yo voy a contar un poco cómo es el proceso y después les doy otra vez la palabra para que vean cómo está Cauca y Cesar en este momento unido. Bueno, yo soy Ana Cristina Monroy. Estoy feliz de tener a estas mujeres acá en mi tierra porque siempre me han dado la bienvenida en tierra de Cauca, tierra Cesar. Habíamos estado juntas en Bogotá, pero yo nunca les había podido dar un abrazo ni invitarlas a un café aquí, entonces estoy fascinada. Yo entro al proceso invitada por el INER. Este es mi tercer trabajo con ellos. Me invitaron Moni, Patri y Luzma a este proceso de capacitación. Me cuentan el proyecto en febrero y yo inmediatamente quedo como cautivada. Digo, es un reto grande por muchas razones, porque teníamos poco tiempo. O sea, yo llevo 13 años haciendo documentales y aún me cuesta manejar una cámara, y teníamos que sacar un producto audiovisual en 5 meses y yo las iba a ver una vez al mes. Entonces para mí era un reto, decir, ¿cómo les voy a enseñar todo lo que les quiero enseñar? Y bueno, ¿y qué me voy a encontrar? No conocía a Cauca, no conocía a Cesar, pues sí los conocía un poco, con los otros documentales me había acercado a Quitequihue un poco, pero no desde esta manera de capacitadora. En febrero nos reunimos en Bogotá, el Centro Ático y la Universidad Javeriana nos prestaron las instalaciones y ellos pusieron 2 capacitadores, uno en lenguaje radial, otro en manejo de TICs y yo era en lenguaje audiovisual, y ellos también pusieron otro en lenguaje audiovisual. Éramos 4 capacitadores y Moni siempre nos acompañaba en la coordinación y en la tutoría de todo. Estuvimos una semana en las instalaciones, entonces éramos pues repartidos 8 horas, 4 horas para radio, 4 horas para audiovisual, 4 horas aprendiendo a abrir un email, subiendo videos a YouTube, Vimeo, pues, o sea, todo de cero. Por ejemplo, Leo le tenía pánico al computador y al final resultó pues la más fluida. Y había como de todo, ¿cierto? Como la inquietud de cómo tomar una foto con el celular, cómo subirla, con unas máquinas muy sofisticadas que eran las del Centro Ático, que ni yo las sabía manejar, micrófonos muy sofisticados. El Centro Ático, no, yo no había visto lo que era eso en la vida. Entonces, sí, para mí también era como, wow, ¿qué voy a hacer aquí? Y fue una capacitación muy intensa, ¿no? Nosotros terminábamos de recoger todas las noches con cucharita, fueron 5 días el primer acercamiento. Entonces ahí se les dio como un bombardeo temático de todo, bla, 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 bla. Y de ahí ya yo seguía yendo una vez al mes a las comunidades, una vez a Cauca, una vez a Cesar, acompañada de Moni al Cauca y acompañada de Julie por la Javeriana, la chica que ahorita estaban contando. Y hacíamos una capacitación de 8 horas para audiovisual y de 4 horas para radio. De radio salieron 2 radionovelas, que hubiera sido también como muy lindo haberlas compartido acá, pero bueno, en otro espacio los invitaremos. Entonces tenía nada más 8 horas. 8 horas en un salón de clase y 8 en un salón de clase en el Cesar y en una finca donde nos reuníamos en Santander de Quilichao. Yo en Cauca no pude nunca subir como a las comunidades, no pude nunca ir a Quitequihue por varias razones, porque era difícil la convocatoria, pues como que todas nos pudiéramos desplazar, también un poco como por problemas de seguridad. Bueno, estamos en Colombia, entonces no era tampoco fácil, y ahí contesto un poco la pregunta de qué se queda por contar. Había mucho miedo también para hablar, ¿cierto? Había muchas cosas que querían contar, pero era muy riesgoso, y desde mi papel ético yo las tenía que convencer de lo peligroso que podía ser hablar, ¿cierto? Como no todo se puede contar en este momento. Entonces también hubo muchas cosas que pues nosotros nos veníamos para acá, para Medellín, pero ellas seguían allá, entonces teníamos que tener como mucha responsabilidad también con eso. Bueno, ese era un paréntesis. Entonces, listo, ese fue como el proceso. Entonces eran 8 horas audiovisual, 8 horas hablándoles de todo, de primeros planos, de teoría del color, de cómo se visualiza, de cómo se pieta, de el enfoque de balances a blancos. Pues era
yo no sé ustedes cómo lo hicieron, o sea, no, yo me sorprendo, me enorgullezco porque digo, son unas tesísimas, son unas berracas porque no es fácil, o sea, todos los que hemos trabajado en audiovisual ha sido muy complicado y nos pasó todo lo que a todos nos pasa, graban encima de un cassette, graban sin audio, entonces claro, yo me demoraba un mes para ir, íbamos a revisar el material y era todo cine mudo porque no habían prendido el sonido, alguien cuál había sido, no se sabía, no se habían puesto los audífonos, unos materiales muy lindos y pues todo lo que yo he pasado en 13 años también les pasó a ella, como a ellas por problemas técnicos, un disco duro también se dañó con todas las imágenes de apoyo, entonces bueno, hubo como muchas cosas ahí que se quedaron, unas entrevistas que no sabemos qué fantasmas, ese cassette se perdió, eran las entrevistas de Leo, Lizzy, nunca se supo qué había pasado con ese cassette, bueno, como todo eso también experimentaron el desasosiego y la desazón de hacer documentales. Y las vi llorando y las vi riendo y nos vimos serias y regañándolas y diciendo yo no vuelvo y si no se comprometen y bueno, como que hubo de todo y fue muy bonito, fue una cercanía y además es que era un proceso en que ellas dejaban a las niñas, en que dejaban todo para estar con nosotras y la vida de ellas seguía en sus comunidades con todo lo que eso acarreaba, entonces no era fácil también y para mí hay veces no era como fácil no entender el por qué no habían grabado nada, pero a ver mujeres, ¿por qué no grabaron nada? Pues es que es fácil y siéntese Ana Cristina que le vamos a contar por qué no es fácil, es que nosotros nos levantamos desde las 5 de la mañana, ya tenemos que hacer eso, sí, es que no es fácil, ¿cierto? Entonces también como empezar como a entendernos en muchas cosas, yo empezar a leer su realidad y que ellas empezaran también a saber en lo que se estaban metiendo. Entonces así fue, fuimos 4 veces, ¿cierto? Fueron 4 viajes, Moni, 4 viajes y ya la última semana nos reunimos otra vez en el ático, 3 representantes por región, éramos en total 8 e hicimos allá la edición y ya yo vine y la terminé acá como de pulir cositas y la música, créditos, pues, pero ese fue como el proceso de realización. Digamos que un contexto como general para que todo el público se ubique, el Cauca, digamos que el Cauca y el Cesar llegan también por previos contactos que hubo en anteriores investigaciones, tanto del Instituto de Estudios Regionales como de la Universidad Javeriana. La Universidad Javeriana, digamos que fue la encargada del caso o de los casos del departamento del Cesar y la Universidad de Antioquia de un solo caso en el Cauca. Y recuerden que también les contábamos, hubo un caso en Guatemala de una institución que se llama la ECAP. Entonces fue una metodología de investigación inicialmente en donde se trataba de articular y de hallar los encuentros y desencuentros metodológicos o de hallazgos en los 3 escenarios. En el caso del producto audiovisual, además de la investigación, había un acompañamiento jurídico y había un acompañamiento psicosocial que surgió en la medida de las necesidades y los reclamos de las mismas mujeres, porque pues la investigación, el enfoque de investigación tradicional en donde se saca información y listo no es el nuestro, no es nuestra apuesta desde la Universidad de Antioquia, desde la Javeriana, y este fue, digamos que el tercer escenario, la tercera experiencia con el audiovisual. En una primera investigación se contrató a Ana Cristina para que hiciera un documental producto de la investigación. En una segunda investigación también las 3 con mujeres, pero en temas distintos. En una segunda investigación se nos capacita al grupo, es decir, a las personas que estábamos haciendo investigación para tener una sensibilidad en el lenguaje audiovisual y hacer registro de todo, y de ahí sale un documental. Y en esta tercera investigación se decide que entonces se transfiere ese conocimiento a las mujeres participantes de la investigación y que sean ellas quienes decidan entonces qué quieren como producto audiovisual, qué quieren contar, cuál es la idea, con el acompañamiento en las 3 instancias de Ana Cristina Monroy, que además se sensibiliza entonces en el enfoque de género y en el trabajo con mujeres, que digamos que es el plus o uno de los puntos importantes de los 3 escenarios investigativos y de la apuesta especialmente del INER desde el grupo de investigación que se tiene, es como el contexto general.
y ellas comparten, una cosita que faltó, ellas comparten entonces su documental y sus 2 productos en radio con un producto que tenían, una radionovela que tenían las mujeres de Guatemala en un encuentro que hacen en Valledupar, en donde aparecen entonces las 3 instancias, Valledupar, Cesar, Cauca y Guatemala, y se comparten entonces, además de las experiencias, digamos que la forma de contar esas experiencias fueron los productos audiovisuales, porque las mujeres de Guatemala no hablan español, necesitaban una intérprete. Entonces allí también hay un encuentro entre ellas. ¿Hay otra pregunta entonces para ir cerrando? Muy buenas noches. Una vez más les felicito y la pregunta es: ¿cómo están esas comunidades actualmente y cómo fue ese proceso de organización comunitaria para la reconstrucción de ese tejido social, que creo que es un proceso permanente y vitalicio? Bueno, la reconstrucción del tejido social, nosotras como mujeres cancuamas siempre nos hemos afianzado en nuestra espiritualidad, en los trabajos colectivos espirituales que hacemos, nuestros rituales, a través de esa fortaleza que nos ha mantenido unidas. Nos hemos, las mujeres, fortalecidos espiritualmente y todavía luchando, ¿no?, para que se judicialicen todos los casos de violación de nuestro pueblo. Hoy en día, por ejemplo, hemos visto que los niños han crecido como con todo eso que miraron, los valores se han perdido mucho los valores en las comunidades donde hay, por ejemplo, mucha violencia intrafamiliar. Y eso no es una situación de otros hogares, sino que también en nuestros pueblos lo estamos viviendo, hombres violentos que maltratan a las mujeres. Entonces hoy en día todas esas situaciones de violencia nos han afectado muchísimo. Y estamos haciendo unas reflexiones internas de cómo se va a recomponer, ¿no?, este tejido social que de alguna manera se está viviendo y es de gran preocupación para nuestras autoridades y para nosotras como mujeres estar viviendo esa situación de violencia que hemos dicho pues no ha cesado la violencia. Hemos sido afectados por los grupos armados, pero también estamos viviendo como mujeres unas situaciones internas en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, como mujeres. Entonces, ahí la apuesta de nuestra organización en también hacer aplicación de la justicia propia, del consejo a hombres tanto como mujeres, de manera colectiva, pero eso sí, también afianzando mucho la parte espiritual, porque esto es un proceso de sanación que hemos dicho, bueno, también hay que hacer primero esa sanación espiritual y también pues acudir a la justicia ordinaria para que haya la reparación, para que haya verdad, justicia y reparación en nuestro pueblo. Bueno, en ese sentido de la pregunta, pues también en nuestra comunidad, Quitequihue, que en nuestro idioma nasa quiere decir tierra floreciente, pues también hay dificultad porque allí sí llevamos 9 años en ese territorio, nuevo territorio, y ahí estamos como reactivando nuevamente la cultura porque nos tocó salir del territorio y nuestros jóvenes pues allá montaban, digamos, mula o caballo, ahora ya quieren una cicla, quieren una moto, o sea que desde todo eso ha sido un cambio, muy, muy afectable para la comunidad. Nosotros teníamos 35 digamos, nasayuwe hablante, que es el idioma propio,
pero ahora ya no lo quieren hablar, o que les da pena. Yo porque no lo sé hablar, pero los que lo saben no lo quieren practicar porque, bueno, ya porque estamos muy cerca a la capital, ya la vida se ve de otra forma. Entonces eso es algo que afectó bastante a la comunidad porque ya no quieren, sí, o sea, las prácticas, y a nosotras las mujeres nos perjudicó mucho en la alimentación porque nosotros teníamos nuestra propia alimentación en el territorio donde nosotros vivíamos, y acá pues nos afectó mucho con esas ayudas de emergencia que nos dieron, y eso fue terrible para nosotras porque nosotras no estábamos acostumbradas a comer esa comida. Y era una comida indigna para nosotros porque igual era indigna porque llegaba malo, no sé de dónde lo sacaban, pero lo cierto era que eso nos mandaban tras de que no nos gustaba, era bien malo. Entonces nosotros nos tocó, como se dice, al momento consumirlo, pero cuando nos fuimos capacitando y nos dimos cuenta que estábamos siendo mal atendidos, nosotros colocamos el grito en el cielo y dijimos: no, Señor, hagan el favor y nos dan un territorio, nos dan una tierra, porque nosotros no podemos retornar. Teníamos muchas dificultades para el retorno porque teníamos 3 años en unos albergues y bueno, el grupo armado, ya los paracos ya no estaban, pero estaba la guerrilla y ellos nos habían declarado objetivo militar porque nos veían pues que íbamos pues a las reuniones. Con el gobierno dijeron: no, ustedes ya están trabajando con el gobierno, ustedes están aceptando a la policía, al ejército. Bueno, entonces nos convirtieron en objetivo militar y nosotros por ese motivo no pudimos regresar. Nosotros, como dice, denunciamos nuevamente eso y entonces nosotros entablamos una tutela y gracias a Dios falló a favor nuestro, y así fue que nos reubicamos en el sitio que estamos, porque era una decisión que habíamos tomado, que nosotros no podíamos regresar. Y además pues las tierras donde nosotros estábamos ya pues nosotros vivíamos en unas tierras que eran como de herencia que nos habían dado los abuelos. Entonces al ya nosotros esa tierra haber quedado sola, pues el abuelo, los hermanos, bueno, ellos fueron vendiendo, prácticamente nosotros nos quedamos sin nada. Entonces otros pues por la necesidad la vendieron pues como a la familia o a alguna otra persona que quería, entonces pues, fue por la necesidad. Entonces nosotros dijimos: no, nosotros ya pues para la región no nos retornamos, y fue así que comenzamos otra nueva vida, digámoslo así. Formamos un cabildo porque nosotros, la tierra que nosotros tenemos lo conseguimos a través de una asociación y era todavía para campesinos. Fue un grave error que nosotros cometimos en ese entonces, pero era por la necesidad también de tener la tierra, porque si lo metíamos por comunidad indígena, la petición era más grande todavía y el trámite era muy complicado. En cambio lo metimos por comunidad campesina y con la tutela, pues eso fue, como se dice, rápido que tuvimos la tierra, pero luego se nos convirtió en un problema porque luego no pudimos formar el cabildo. Pero nosotros no hicimos caso a eso, con nuestra propia leyes que tenemos, lo formamos, y fue una lucha para que el municipio o el alcalde nos los firmara, porque él decía: aquí nunca ha habido comunidad indígena y por lo tanto ustedes no pueden crear un cabildo aquí. Pero con nuestras propias leyes nosotros lo hicimos, hasta lo amenazamos que lo íbamos a demandar al alcalde, y no, siempre aceptó, nos firmó, y por eso constituimos el cabildo en el 2005, al año de estar en esa nueva tierra que teníamos. Formamos el cabildo y ahora pues ya gracias a Dios en Timbío somos reconocidos, somos los únicos nazas que estamos en Timbío, y pues Timbío es municipio receptor también de muchas víctimas que llegan de otros diferentes, inclusive de aquí de Medellín tenemos víctimas allá en Timbío. Entonces, eso es, como se dice, la violencia fue en todo el país, pero y la gente lo que busca es como proteger su vida. Entonces, hemos tenido como ese liderazgo que hemos tenido también dentro del municipio. Se le nombró unos líderes acá a esas familias que llegaban al casco urbano y se les nombró
se les nombró como unos directivos y entonces pues ellos dicen, no, nosotros queremos pertenecer al cabildo, y nosotros le decimos, ustedes no pueden porque, bueno, poder pueden, pero para nosotros sería complicado porque el cabildo es de, ¿cómo se dice? De que porque uno lo siente, porque lo lleva en la sangre, pero ya que querer pertenecer al cabildo como por una necesidad, pues tampoco nosotros lo vemos viable, porque ellos tienen otro pensamiento y nosotros tenemos nuestra propia visión. Entonces, pero lo hemos querido ayudar, hemos trabajado en conjunto con ellos y nos hemos convertido como personas, digamos, el cabildo es muy reconocido en el municipio porque ha ayudado a organizar, tenemos 4 organizaciones de víctimas que el cabildo los ayudó a organizar como asociaciones. Entonces, yo creo que en esa parte de la labor social nosotros, bueno, a pesar que nos tocó muy duro, bueno, dice que de lo malo nosotros rescatamos lo bueno, nos convertimos como en esas personas que nos capacitamos, pero lo compartimos con los que apenas estaban llegando al municipio, entonces nos hemos convertido como unos líderes también para las víctimas del municipio de Timbío, porque Timbío, como le digo, es un municipio receptor. Entonces es un trabajo que hemos venido haciendo ahí y no, como dice, nos falta tiempo para orientar todas estas víctimas, pero bueno, a poco ahí vamos, como se dice, de lo poco y nada que nosotras vamos aprendiendo, y nuestro cabildo, nuestro Quitequihue, está conformado, toda la junta directiva somos mujeres, porque nosotros vimos que era necesario nosotras defendernos nosotras mismas, porque ya razones, como se dice, razones ya no queríamos, no llegaban como nosotros las necesitábamos, en parte en cuanto a la justicia. Entonces nosotros dijimos, no, nosotras mismos vamos a empoderarnos, y para que este proceso de aprendizaje que obtuvimos pues por medio de la universidad, porque ya pues nosotros también hacemos parte de la ruta, y allí dentro de la ruta fue que conocimos a Luz María. Entonces eso ha venido como fortaleciéndonos a nosotros la mujer, y dijimos, no, ya no más razones, ya no más, porque las respuestas no eran coherentes a lo que queríamos nosotras saber. Entonces nos empoderamos nosotras mismos y subimos 9 mujeres a la junta directiva del cabildo, y ahí estamos luchando. Bueno, invitamos entonces a alguna de las mujeres a cerrar el conversatorio y concluir el evento. ¿Quién quiere hacerlo? Bueno, mientras acuerdan quién. Esta joven quería preguntar algo, no sé. ¿Sí? Breve, que ya el espacio. Me parece muy bonito esto, y yo quisiera pensar porque no es como 2 casos aislados. Que muy bonito todo esto de las mujeres líderes y que quieren hablar y que quieren sacar la comunidad adelante y que le dan tanta importancia a la identidad, pero no quiero pensar pues que son 2 casos aislados en todo el país. Entonces que nos comenten un poquito si es un fenómeno, si saben de muchas comunidades y se reúnen o algo así. Ya eso. ¿Qué quieres saber exactamente? Si es un solo proceso, ¿te entendí? Sí, o sea, ¿son ustedes o muchas comunidades indígenas están con esto de las mujeres líderes? No, esto es una apuesta colectiva de todos los pueblos indígenas, de que hoy en día las mujeres también participemos en estos espacios de toma de decisión, que comencemos a empoderarnos de estos procesos políticos, porque si bien en las comunidades indígenas el que más participación o el que más se ha visibilizado ha sido el hombre, entonces queremos hoy en día que las mujeres comiencen a hacer procesos de formación, a empoderarse también de todos estos temas para que podamos dar también la lucha. Entonces pienso que nosotras, uno de nuestros compromisos es también apoyar en otros pueblos, otras comunidades donde no esté fortalecido el tema de la mujer, poderles hacer acompañamiento, apoyarles, orientarles, y bueno, en última somos un solo tejido, estamos unidas por el tejido,
Eso creo que es lo importante de estar ahí juntas, de estar unidas, tejiendo todas juntas por la misma causa. Eso era. Bueno, también como para aclararte, en el departamento del Cauca, si hay otro, pues disculpas, ¿no? Pero en el departamento del Cauca, el único cabildo que tengo entendido, que yo sé, que todas iniciamos ese proceso, que nosotras las mujeres éramos las que íbamos pues a direccionar la parte organizativa, es el único. Bueno, pero desde allí comienza, porque nosotros hemos tenido unas formaciones, digamos, en este sentido, Quitequihue está ubicado casi hacia el sur, pero muy cerca de Popayán. Y nuestra organización pertenece a la zona norte, y nosotras nos capacitamos y nos formamos con las mujeres de la organización de la CIM. Con ellas tenemos un trabajo, un proceso organizativo con ellas donde, bueno, en medio de la tulpa nos orientamos, y recibiendo esa orientación, y ya que Quitequihue era nuevo en este proceso, porque hay muchos cabildos que llevan años, inclusive son como los primeros que iniciaron. Entonces tomamos como esa decisión ya de mujeres capacitadas, fortalecidas, a pesar que habíamos sufrido, pues como se dice, todo, de sacar nuestros hijos adelante, y tomamos esa iniciativa. Entonces, no, nosotras fuimos muy felicitadas por los mismos consejeros, igual fueron como 4 o 6 consejeros, estoy hablando la consejería del CRI, el mismo ASIN, que nos fueron a felicitar, y aunque muchos hombres dijeron que éramos ilegítimas porque no podía ser una organización indígena todas mujeres, porque en la cosmovisión está que es el hombre y la mujer. Listo, nosotros respetamos eso, pero nosotros ya nos habíamos cansado que nos siguieran trayendo malas razones. Entonces fue como por esa fue la iniciativa que nosotros dijimos, bueno, vamos a comenzar a ver cómo nos va. Lógico que a los, 3 meses primero que hemos estado nos ha tocado muy duro, pero entonces nosotras ya como que nos vamos guiando ya por dónde es que va el agua al molino, entonces por ahí vamos. Entonces los primeros días nos quisieron, como se dice, no, eso hasta pusieron unos derechos de petición que para bajarnos de allá, pero nosotras no nos dejamos, porque ya estábamos reconocidas por las autoridades tradicionales, y después de que lo reconozca una autoridad tradicional, no tiene reversa, y nosotros nos valimos de ello, y bueno, gracias a Dios ahí estamos. ¿Hay una intervención de cierre entonces? Jamie. Bueno, buenas noches para todos y todas. De parte de las mujeres del Cauca, ¿qué les quiero compartir? Pues que les doy muchas gracias por acompañarnos en esta noche a ver este documental, y pues ahí en ese documental, como pueden ver ustedes, pueden ver todos los obstáculos que hemos tenido, y de igual, a pesar de eso, seguiremos adelante, buscaremos una justicia, la verdad, una justicia que verdaderamente sea verdadera, porque la justicia de justicia y paz para mí no es una justicia verdadera, no me siento conforme. Y agradecerles a ustedes y a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Javeriana, por habernos apoyado con todo este proceso, y que pues nos tuvieron paciencia. Y a la doctora Cristina, y a la doctora Mónica, Luz María, Luz Claribe, todas estas, y la doctora Patricia, que nos apoyaron y pues nos tuvieron como a toda hora en ese momento, apoyándonos, sigan, porque pues la verdad era muy duro, pero bueno, aquí estamos, y pues de pronto pedirles, ¿no?, que ojalá nos sigan apoyando y seguir avanzando en este proceso que hemos emprendido. Gracias. Bueno, yo no sé si, Rosy, ¿también querías hablar una última cosa? Ah, listo, entonces el mío es el cierre anterior.
No, lo único que yo quiero decir también es que se habla de una capacitación audiovisual y que nosotros les enseñamos a ellas. Puede que nosotros les hayamos enseñado técnica audiovisual, unos conceptos que los aprendimos en la academia, pero ellas nos enseñaron, personalmente me enseñaron mucho, me enseñaron de verdad el valor de la resistencia y del coraje y de la valentía y de volverse a parar y volverse a parar y de que una sola golondrina no hace verano. Y el tejido, pues como que hay muchas cosas que habiendo trabajado tanto con mujeres no me había dado cuenta si no hubiera estado como de la mano de ellas. Entonces yo creo que esta es una semilla para que ellas puedan seguir contando historias desde ellas, no desde un documentalista externo, sino desde ellas, con sus propias miradas y con su propia motivación. Esa es la semilla que nosotros le dejamos y la semilla que ellas, e incluyo a Moni, yo creo que al resto del equipo, es como la semilla de la vida y de la resistencia de las mujeres y de la unión, ¿cierto? De que somos 10 dedos y no 3 y 5. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, me han regalado inmensas risas, muchos abrazos y unas chiquitas lágrimas. Bueno, por último decir que queremos que este video sea una forma para dialogar con los gobernantes, con los organismos de justicia, para que el acceso a la justicia de las mujeres, para que haya verdad y reparación frente a todas estas problemáticas y que sean realidades para nuestros pueblos, para nuestras comunidades, o sea, que esa justicia, la verdad, llegue. Y bueno, agradecer de antemano pues a ustedes que tuvieron el interés de venir a escuchar las palabras de las mujeres, agradecer al Centro Ático, a la Universidad Javeriana, a la Universidad de Antioquia y bueno, a estas mujeres que todo el tiempo estuvieron haciendo el acompañamiento, que es algo de destacar en este proyecto y bueno, pues muy contenta de que les haya gustado pues el producto. Y esperamos pues que no solamente lo vean ustedes, sino que otras mujeres compartir esta experiencia con otras personas, hombres y mujeres. Eso era, gracias. Bueno, el material entonces lo encuentran en el Instituto de Estudios Regionales, está a cargo del Grupo de Investigación Género, Subjetividad y Sociedad. Les agradecemos profundamente su asistencia. Muchas gracias. Hasta luego.